Ok. Buenos días, mis queridos alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? Espero que muy bien. Hoy comenzamos la clase número 4 de nuestra unidad número 2, las visiones del amor. El objetivo de esta clase es comprender el efecto que produce el lenguaje figurado en la poesía. La lírica de este lenguaje especial y vamos a lograr ese objetivo de comprender los efectos que en nosotros nos produce. Las habilidades que vamos a trabajar serán comprender, vamos a interpretar el lenguaje, lo vamos a reflexionar tanto en nuestra vida como en la vida de los demás, vamos a relacionarlo con la literatura y vamos a expresar esa estrategia que vamos a utilizar, son la activación de aprendizajes previos y vamos a escuchar en forma activa. Recuerden la diferencia que hay entre oír y escuchar. Y yo quiero que hoy día ustedes escuchen no solamente con los oídos, sino que también con el corazón. Para empezar, quiero que observen bien estos letreros que están ahí en la calle de la acción poética. Si alguien me puede ayudar con la lectura de esos letreros. Chicos, ¿hay algún voluntario? ¿Lo alcanzan a divisar? A ver. Si no, yo igual lo puedo leer, pero la idea es que lo hagan ustedes, chiquillos. ¿Hay alguien que quiera participar? Ya se me fueron. Sí, se olvidaron ya. ¿Los leo yo, Leti? Ya. Y el primero dice, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? El segundo dice, tengo un alma y está cargada. Y el último dice, me tocaste y una bala cruzó mi pecho. Están esos tres chicos. Son grafitis que hace la acción poética. No sé si ustedes lo han visto en la calle. ¿Alguna vez lo han visto? Estos grafitis de la acción poética. En las murallas de su barrio, por ejemplo. El Miguel dice que sí, el Brandon, la estrella. Ah, no, la estrella. La ¿Qué Brigitte. particularidad tienen estos mensajes? ¿Cómo ustedes lo recepcionan? ¿Qué sentido les dan? Cuando ustedes pasan por la calle y ven ese letrero que dice, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? ¿Qué significará? ¿Qué connotación tiene para ustedes? Lo que ustedes crean, chicos, es algo muy personal, ¿ya? Es solamente, toda la clase de hoy y la del próximo jueves va a ser de lo que ustedes sienten, nada más. ¿Cuántas cosas perdemos por miedo a perder? ¿Cuántas oportunidades pasan por nuestra vida y las perdemos solamente por miedo a perder? Aquí la Brigitte me dice que por no atreverse o ser tímidos tal vez se pierden oportunidades que podrían aprovechar. La poesía usa las mismas palabras con que nos comunicamos, ¿cierto?
pero la utiliza de una manera diferente. ¿Recuerdan la clase pasada la diferencia que había entre lenguaje denotativo? Sí, me dice acá la Brigitte. ¿Cuál era la diferencia entre el lenguaje denotativo y connotativo? Me van diciendo acá que uno era como el lenguaje oficial, me dicen, y el ¿Ya? otro, Pero identifiquemos el que ustedes dicen que es oficial. ¿Corresponde a qué tipo de lenguaje? y me dicen, a ver, acá me dicen la estrella. Denotativo era lo que significaba la palabra globalmente. Ya, muy bien. Y connotativo, que como, a ver, que era como el significado que uno le daba. Exactamente, es la interpretación. Nosotros el lenguaje connotativo lo interpretamos. No es literal, no es objetivo, es subjetivo. ¿Ya? En ese sentido, estas palabras que ustedes, estas frases que ustedes ven acá en la calle, dibujadas y escritas, ¿es un lenguaje denotativo o connotativo? Connotativo, dice la estrella. Connotativo. Por lo tanto, si es connotativo, yo le tengo que dar la interpretación que necesita. Esos mensajes, a la vez que yo le doy la interpretación, producen un efecto en mí. La pregunta entonces es, ¿qué efectos producen estos mensajes a ustedes? ¿Qué efecto producen ustedes? El Brandon me dice razonamiento, la estrella dice que la hace reflexionar. ¿Ya? ¿Cómo se sienten al escuchar estas frases o al verlas? Aquí también me dicen pensar y buscar más allá de lo que ya saben. Sentimientos, chiquillos, ¿qué sentimientos, sensación les provoca? ¿Por qué creen que estos mensajes están escritos en la calle y no en un libro? O que les generaba, algunos me decían déjà vu, que no sabían por qué, que depende de la manera en que como lo tomaran, con temor o miedo a perder algo, quizás lecciones de vida también me dicen. Muy bien. ¿Por qué creen que estos mensajes están escritos en la calle y no en un libro? Porque en la calle puede llegar a más personas. Muy bien, Brandon. Muy bien. Aquí la Brigitte complementa con que, porque no hay recursos para un libro, ¿Ya? y tal vez solo querían decirlo, dejarlo ahí plasmado. Exactamente. Si ustedes en algún minuto de su vida, ahora no probablemente, pero en un minuto de su vida, sienten la necesidad de expresar algo, sus sentimientos y emociones, pueden hacer a través del teatro, pero también lo pueden hacer a través de escribir sus sentimientos. Cuando nosotros escribimos nuestros sentimientos, estamos usando los recursos de la poesía, ¿cierto? Estamos apelando a un lenguaje especial
distinto, que nos permite y nos abre las puertas a expresar lo que nosotros sentimos. ¿Por qué creen ustedes que es tan difícil entender la poesía? ¿Por qué cuando leemos un poema o una oda, un soneto, nos cuesta tanto comprender sus mensajes? Porque podría ser como algo muy enredado que uno no entienda al leer el principio. Muy bien. ¿Por qué será enredado? ¿Por qué creen ustedes que es enredado para entender? Por lo que quiere expresar, me dice. Ya, Por Porque no decirlo todo- así, es como que no es muy directo a una persona. Es ya, como para todos y no se entiende muy bien el mensaje que se quiere dar. ya. ¿Qué acá harías tú? ¿Qué estrategia utilizarías para comprender ese mensaje para que no sea tan difícil de entender? ¿Qué te gustaría que te enseñaran para poder comprenderlo mejor y no fuera tan enredado? Aquí los chiquillos, profesora, complementando la pregunta anterior, que varios habían respondido, decía porque no todos lo expresan igual, entonces que cada uno lo expresaba de forma diferente a la que el autor lo hizo, Exacto, porque es exacto, referente al autor, de cómo lo tome y por qué tenemos distintas opiniones, porque el mensaje exactamente. que uno le da el autor de esa obra tenía muchos sentimientos que expresar al escribir. Muy bien, ese es el tema, porque cada uno tiene un mundo interior que quiere expresar y probablemente lo expresamos de manera que expresan. Se amurran, se encierran en la pieza o cortan comunicación con todo el mundo. O algunos se desahogan escribiendo. ¿Cómo expresan su enojo o su alegría? Sus emociones, sus sentimientos. La Estrella dice que ella escribe en un cuaderno y después lo borra. ¿Ya? ¿Por qué lo borras, hija? A ver, el Brando dice acá que a veces desahogarnos ya que vamos escribiendo lo que vamos sintiendo al expresar y que cada una de esas palabras se sienten, esas palabras escritas. Exactamente. Muy bien. La Brigitte dice que las libera nomás, las saca cuando es necesario. Miguel La también. saca cuando necesita. Muy bien. Eso mismo lo hacen los poetas o las poetas. Ellos expresan su mensaje, cómo podemos comprender lo que nos quieren transmitir, qué emociones nos quieren transmitir. Es a través de dos cosas muy importantes y fundamentales, que son las imágenes y los sentidos. ¿Ya? Entre los recursos del lenguaje poético se encuentra la construcción de imagen y la apelación a los sentidos. La construcción de imagen tiene relación con crear a través de las palabras imágenes visuales fácilmente imaginables. Por ejemplo, cuando estemos leyendo un poema,
siempre, chiquillos, siempre, no solamente nos dediquemos a leer y ver las rimas, no. Tratemos de visualizar la imagen que nos quiere transmitir el poeta o la poeta. ¿Ya? Hagamos ese ejercicio de crear la imagen. Si me están hablando, por ejemplo, del mar, proyectarme hacia el mar. Imaginarme, yo estoy en la playa, o en el mar, o en el campo, donde el poeta me quiere llevar. En segundo lugar, me voy a los sentidos. ¿Recuerdan cuáles eran los sentidos? Cuando yo hablo de sentido, ¿a qué me refiero? Chicas, chicos, los 5 sentidos, me dice aquí. Exacto. Los 5 sentidos, ¿cuáles son? La vista, el tacto, el oído o la audición, el olfato y el gusto. Y eso, o los adjetivos empleados en el poema. Entonces, hijos, cuando estemos frente a un poema, una oda o un soneto, siempre cuando lo estemos leyendo, hagamos el ejercicio de imaginarnos, de crear las imágenes y de experimentar a través de los sentidos las emociones que se nos quieren transmitir. Por ejemplo, Brandon, ¿me puedes leer, por favor? Ahora, espere. No leo bien. Allá. La mesa está esperando la comida. No vienen los eternos comensales. Se está quedando sola y aburrida, mirando los oscuros ventanales. Ya. ¿Qué imagen te produce esos versos? ¿Cómo? ¿Qué imagen tú puedes crear con esos versos? Dice, la mesa está esperando la comida. No vienen los eternos comensales. Se está quedando sola y aburrida mirando los oscuros ventanales. ¿Nos podría llevar a una cocina incluso? ¿Ya? Ya que está esperando la comida, es algo obvio, ya que es una mesa. ¿Ya? Y no, y tal vez a un comedor, no sé. ¿Ya? ¿Y cómo está esa mesa? Está sola, creo que está triste. ¿Ya? Se podría ¿Cómo te la expresar que está imaginas triste. tú? ¿Cómo te imaginas esa mesa entonces? Eh, dañada, de cierta ¿Ya? manera, por así decirlo. ¿Ya? ¿Bien? ¿Puede ser? No lo creo, no siento que eso exprese que tiene comida arriba. ¿Ya? Siento que puede ser una mesa que está dañada, tal vez está rota y por eso no se, por eso se está quedando sola. ¿Ya? Eso es lo que puedo entender yo por Esa lo es que la estoy imagen leyendo. que tú te puedas crear. Muy bien. Sí. Gabriel, eh, antes de proyectar el papel, si quiere estar en sala. ¿Qué cosa, Leti? Se te escuchó un poquito raro. Gabriel. ¿Gabriel está en sala? Ah, sí, Gabriel sí está. Ya. Gabriel, active su micrófono. ¿Se escucha entrecortado? No, ahí se escucha bien, fue como un momento que ocurrió. Ya. Gabriel, ¿cómo te imaginas esa mesa? Gabriel Sánchez. Sí, sí está.
Lo acabo de confirmar nuevamente, profesora, sí está. ¿Cómo te imaginas esa mesa, Gabriel? Miguel, Por los demás chicos, yo cuando el Brando la leyó, me imaginé al tiro una mesa en una situación específica. Rosángel, ¿Qué se imaginaron ustedes? La Brigitte dice que ella piensa igual que el Brandon. ¿ya? Miguel está sola, ¿Ya? aburrida, triste. ¿Por qué se la imaginan triste? Rosángel dice abandonada. ¿Por qué se la imaginan triste, abandonada? ¿Qué les hace pensar eso? ¿Qué parte de los versos les hace imaginar que está sola, triste? Esperando que la ocupen para comer. El Miguel dice porque quiere compañía. ¿Ya? Veamos. En la construcción de imagen, el hablante nos muestra como en una fotografía una mesa preparada para la familia ausente. Nos permite reconocer sentimientos de soledad y abandono. ¿A través de qué? De estas frases. Sola y aburrida. ¿Puede ser así la imagen que ustedes crearon en su mente? Yo me lo imaginé así, como que le llegaba luz pero sin platitos. Miguel dice que no. Dice que no fue como la que él imaginó. No. Mirando los oscuros ventanales, hay una sopa triste que se enfría. Al sentido de la vista, la oscuridad. Y la sopa que se enfría refiere al sentido del tacto, porque yo a través del tacto puedo percibir si está caliente, si está fría. De esta manera el hablante nos transmite la sensación asociada a la tristeza, a la soledad, al abandono, a la melancolía. Lírico, estados de ánimo como la alegría, el dolor, la esperanza, la soledad, también puede entregar símbolos que están asociados a una emoción. Por ejemplo, lo oscuro siempre lo relacionamos con la pena o el dolor, mientras que lo luminoso con la felicidad, el bienestar o la plenitud. Las imágenes mentales son usadas para que el lector podamos imaginarnos y experimentar lo que expresa el hablante. Sin las imágenes, el lenguaje poético de alguna manera perdería gran parte de su poder expresivo. Esa es la gracia de la poesía, que el lenguaje construye imágenes. El lenguaje apela a nuestros sentidos. Lo que ustedes están leyendo ahora va a depender en gran medida del estado de ánimo que ustedes también tengan. Si su estado de ánimo es de aburrimiento, obviamente que ninguna frase, ningún verso les va a penetrar los sentidos porque van a estar emocionalmente más bloqueados. En cambio, si están en un estado de tristeza, de angustia o de felicidad, su forma de recibir los versos van a ser poeta o la poeta
tratan de jugar con esas emociones, lo expresan, lo que ellos están sintiendo, pero también de alguna manera están apelando a las emociones que ustedes están experimentando. Cuando podemos sincronizar esas emociones, la poesía, el mensaje, cómo podemos analizar un poema, se facilita muchísimo. Por eso cuando ustedes vayan a leer, vayan a analizar un poema, siempre traten de conectar las imágenes y los sentidos, el efecto que en ustedes produce. Y de esa manera van a mejorar su comprensión y ya no van a ser tan enredados los poemas. Ahora vamos a aplicar. Brigitte, ¿puedes leer? Es entonces cuando el cielo y yo conversábamos con libertad, y así seré útil cuando el fin me tienda. Entonces los árboles podrán tocarme por una vez, y las flores tendrán tiempo para mí. ¿Qué imagen tú puedes crear con estos versos? Dice, es entonces cuando el cielo y yo conversamos, el fin me tienda, entonces los árboles podrán tocarme por una vez y las flores tendrán tiempo para mí. ¿Dónde te imaginas que estás? O en este caso, ¿dónde está o dónde nos quiere expresar que está el hablante? Como en una pradera, me dicen acá, Ya. con un cielo claro. Todo muy lindo, me dicen. ¿Podemos asociar estos versos a una ciudad, por ejemplo? No, me dicen. No. Nico me dice que él se imagina una enredadera creciendo en un árbol, Ya. mirando el cielo mientras se reflexiona, y dicen que no podría ser en una ciudad. Muy bien. Sí, cuando al fin me tienda, los árboles podrán tocarme por una vez. A ver, veamos qué imagen podemos construir. Justamente eso. Puede ser en un trigal, en un campo, con un cielo azul. ¿A qué sentido apela estos versos? Cuando dice, entonces los árboles podrán tocarme. Tacto, dicen. Veamos. Al tacto, muy bien. Muy bien. ¿Los árboles pueden tocar? No, dice el Brandon. No. Pero le damos ese efecto, le damos esa posibilidad a los árboles. ¿Ya? Veamos otro. Usted me dice, tía Vinca. Ya, a ver, vamos con la Amalia. Ya, Amalia. Dice, el sabor de esos labios me habla de cerezas. ¿Qué imagen te puedes recrear? Puedes crear en tu mente. El sabor de esos labios me habla de cerezas. ¿Cómo te lo imaginas?
Si no, profe, puede ser el Mati, Matías Alegre. ¿Ya, Mati? Mati. El sabor de esos labios me habla de cereza. ¿Cómo te imaginas? ¿Qué imagen puedes crear? Está pensando. Vamos, que hay muchos ejercicios. Chiquillos. ¿Cómo se imaginan esos labios? El Mati dice que como que se hubiese probado algo y que recordó algo. Ya. ¿Alguien más cómo se imaginan esos labios? La Brigitte dice que ella se los imagina rosaditos. Ya. ¿A qué sentido apela? Bueno, ahí ya lo marqué. Se me salió ahí. Al gusto, me dice la Brigitte. ¿Se imaginaron así los labios? El Brando dice que sí. Ya. Bien. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. ¿A qué sentido apela estos versos? Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. ¿A qué sentido apela? Ahí, tía Vinca, ¿ustedes saben quién? Sí, aquí me van diciendo algunos a la audición. Perdón. Otros me dicen al gusto. ¿Quién dice al gusto? La Brigitte me dice al gusto. ¿Y la El audición? El Brandon y el Miguel me dicen a la audición. ¿Por qué a la audición? Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Por la canción, dicen. Ya, la canción se hace amarga. ¿A qué está apelando? Claro, porque ahí habla de una canción, está bien, pero hace referencia a un sentido en particular, chicos. Exacto, que esa canción le produce algo y está apelando a un sentido especial. Se dice amarga, en la sal del recuerdo. Así es, Miguel, pero mira, habla de una canción. Claro. Y esa sensación o esa emoción que provoca está ligada a un sentido en particular. Tenemos que tener mucho ojo con esos chiquillos porque quizás nos van a hablar de comida, de canciones, pero tenemos que saber identificar muy bien a qué sentido hace referencia también el resto del mensaje. Por eso hay que leerlo Exacto. completo. La canción es la que escucha, ¿cierto? Está bien, pero en la sal del recuerdo, ¿a qué está apelando? ¿A qué sentido está apelando? Cuando tú comes, por ejemplo, un pomelo, el pomelo es como amargo. ¿Qué ¿A qué, sensación te produce? ¿A qué sentido? ¿Cómo sé yo que algo está amargo, chicos?
hay una manera de saber que algo está amargo, por ejemplo, o que está dulce o ácido, pero saber eso. El gusto. Veamos. El gusto. Y esa canción le produce esa amargura, ¿ya? La sal, ¿cómo es? Y cuando yo veo, cuando yo leo, se hace amarga en la sal de recuerdo, apela al gusto, como cuando uno evoca inmediatamente cómo siente un alimento cuando está amargo. Esa misma reacción que nosotros tenemos al comer un alimento amargo es la misma sensación que le produce al escuchar esa canción. ¿Se dan cuenta? Ya. Lleno de arrugas, sí, pero ese rostro era hermoso. La sonrisa mostraba que el paso del tiempo había dejado una vida plena. ¿Qué imagen podemos crear con estos versos? ¿A quién nos imaginamos? A un anciano o una anciana, dice Miguel. Está pelando, si lo vamos, dice, pero ese rostro era hermoso. ¿Cómo podemos saber que es hermoso? Me dicen que es una persona mayor con su esposo, dice, juntito, con la vista, dice la Brigitte. A ver, veamos. Ahí está la anciana o anciano. Y claro, porque a través de la vista podemos ver las cosas hermosas o las cosas no tan hermosas. Otro verso dice, el perfume adorable de las violetas era agradable para todos. El perfume adorable de las violetas era agradable. ¿A qué sentido apela? El olfato, me dicen acá la Brigitte y el Miguel. Las violetas tienen un olor muy particular. No sé si lo han sentido alguna vez. Es muy rico. Sí. Como a primavera, olor a primavera. Sí. Muy bien, era el olfato. Otra. Una hermosa melodía resonó en las paredes de nuestro corazón. Bien. Y ahí podemos ver el corazón lleno de música. Muy bien. Si buscas caminos en flor, si buscas caminos en flor en la tierra, mata tus palabras y oye tu alma vieja. Antonio Machado. ¿A qué sentido está apelando? Chiquillos, aún no me dicen Ahí nada. hay un verbo que nos indica inmediatamente el sentido. Sí. Audición, me dice acá la Brigitte. Muy bien, Brigitte. Dice, puesto que apliqué mis labios a tu copa llena aún y puse entre tus manos mi pálida frente, puesto que alguna vez pude respirar el dulce aliento de tu alma, perfume escondido en la sombra, de Víctor Hugo. ¿Qué imagen pueden crear con estos versos? Puesto que apliqué mis labios a tu copa llena aún y puse entre tus manos mi pálida frente, puesto que alguna vez pude respirar el dulce aliento de... ¿Qué imagen podemos crear? Algunos me dicen el tacto.
Ya, La Brigitte dice que tiene dos opciones, el tacto y el Sí. olfato. ya. Esas dos opciones son las correctas. El tacto porque toca y el olfato porque puede sentir el perfume escondido en la sombra. Muy bien. Lee el siguiente poema de Soledad de Miguel Hernández. Dice, Soledad Miguel Hernández. En esta siesta de otoño, bajo este olmo colosal, que ya sus redondas hojas al viento comienzo a echar. Tú me das, tú plenamente, dulce y sola soledad. Solamente teclea en el olmo su trinado musical, veloz como si tuviera mucha prisa en acabar. ¿Cuál te amo? ¿Cuál te agradezco? Este venírteme a dar en esta siesta de otoño bajo este olmo colosal, tan dulce, tan plenamente y tan sola soledad. ¿Con qué imagen podemos asociar el poema? A la época de otoño, me dice el Brando. Ya, muy bien. ¿Cómo te imaginas ese olmo colosal? Con hojas, sin hojas, o cayendo sus hojas. La Brigitte dice que pensó lo mismo que Brando, que lo asociaba a la época de otoño. En aquel momento, como en la estación. Muy bien, muy bien. ¿Qué emociones se pueden percibir en el poema? Tristeza, ¿Qué, supone, dice el Brandon. qué emociones podemos percibir? Miguel dice soledad. ¿Ya? ¿Qué otras emociones? ¿A qué sentidos apela el hablante? El Brando dice que en cuanto a las emociones también creía que podía ser como depresión, ya que habla en tono del pasado, dice. ¿Ya? ¿Y a qué sentido está apelando el hablante? Si podemos leer, por ejemplo, donde dice, siestas, teclea en el olmo su trinado musical. Dice que la visión, porque ya que ve todo pasar ¿Ya? del poema. Y ahí cuando dice su trinado musical, ¿a qué sentido estará apelando? Teclea a la audición, dice acá el Brando. Dice tan dulce, tan plena y tan sola soledad. Al gusto, me dice la Brigitte. Exacto, al gusto, está degustando la soledad, tan dulce. Entonces, si el hablante nos dice que la soledad es tan dulce, ¿odia la soledad o le gusta la soledad? Estar solo. Le encanta, dice el Miguel. Exacto.
se dan cuenta que cuando podemos imaginarnos, podemos darnos cuenta de los sentidos que está apelando el hablante, podemos determinar qué motivación tiene, cuál es el motivo lírico, cuál es el temple de ánimo de un poeta, o sea, del hablante en este caso. Se dan cuenta que con esos pequeños detalles podemos entender y comprender lo que se nos quiere expresar en un poema. Y muchas veces, chiquillos, por eso tenemos que, cuando leamos un poema, verlo como global, en la situación que está generando, porque hay muchas cosas que nosotros asociamos a ciertos sentimientos, pero tenemos que ver qué nos cuenta el hablante en ese momento, cómo describe su alrededor, lo que siente. ¿Y cómo hace esa analogía? Por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio de la canción, que era amarga. Tienen que inmediatamente relacionarlo cuando ustedes comen algo amargo. ¿Qué les produce? ¿Qué sensación tienen cuando comen algo salado o cuando algo es dulce? Entonces, cuando se hace esa analogía, esa comparación entre una sensación, nosotros le estamos dando un sentido. Ahí estamos comprendiendo si para el hablante eso es una sensación grata o desagradable. ¿Se dan cuenta? ¿Qué crees que hay que hacer para comprender los efectos que produce el lenguaje en un poema? Chicas, chicos, ¿Qué creen que hay que hacer para comprender entonces los efectos que produce el lenguaje en un poema? Y las próximas clases las vamos a analizar en canciones, que es más cercano a ustedes. aquí el Miguel dice analizar las partes más importantes de él. ¿Cómo lo podemos analizar? Esas cosas importantes que dice Miguel. El Brando dice reflexionar y asociar con lo que ya sabemos de cada sentido. Ya, bien, muy bien. La Brigitte dice, al parecer concuerda con Brandon, lo mismo que han hecho ustedes ahora, chiquillos. ¿Qué ejercicios han hecho para poder comprender los efectos y poder también darle una interpretación a los poemas? Cuando ustedes escuchan una canción, ¿solamente la escuchan y tararean la letra o tratan de comprender lo que quieren expresar esas letras de esas canciones? Aquí algunos me dicen que comprender, otros me dicen que la tararean solamente. Ya. A ver, que se me va corriendo esto. Y que otras no. Algunos dicen que algunas las tararean y algunas no. Otros dicen que analizar. ¿Pero cómo la analizan? Tratan de ver más allá de las palabras. Con el significado, dicen. Otros dicen dependiendo de las palabras que se utilicen. O les ayudan los videoclips cuando escuchan una canción para entenderla mejor de qué se trata. La Brigitte dice que ella leyéndola detenidamente, imaginando un escenario, y dice que sí, lo que tú dices, Leti, sí ayuda. Ayuda, ¿cierto?
Porque las imágenes construyen. El lenguaje poético, ya sea en un poema propiamente tal o en una canción, sería vacío si no las imágenes, de la misma manera, por ejemplo, cuando leemos un libro, una novela, un cuento, tenemos que hacer el ejercicio de crear, recrear las imágenes y hacer como un escenario en nuestra mente de lo que está sucediendo. En la poesía y en las canciones es lo mismo. Tenemos que crear imágenes y apelar a nuestro sentido. Es la manera que tenemos para comprender mejor los efectos, para analizarlo de mejor manera. La próxima clase vamos a seguir trabajando con las figuras literarias. Y en las figuras literarias nos vamos a dar cuenta que todo lo que nosotros decimos muchas veces está en ese lenguaje figurado. ¿Ya? Lo vamos a ir comprendiendo. Chiquillos, Dale nomás, Leti. como les decía el otro día, más power en las clases, ¿ya? La idea es que puedan ustedes también desarrollar la habilidad de la expresión, ¿ya? Nosotros también necesitamos saber lo que ustedes están sintiendo, porque esto no tendría razón de ser. Sería una clase vacía si no conociéramos lo que ustedes sienten, ¿ya? Porque Miguel, nosotros como adultas tenemos una visión distinta, ¿ya? Y para poder conectarlo, igual que los poetas escriben, las poetas escriben con la intención de expresar su mundo interior y tratar de lograr la conexión con los receptores, con quienes estamos leyendo o escuchando. sí, Cuando no se logra esa conexión, se hace difícil comprender lo que quiere expresar. y ¿Ya? recuerden, chiquillos, estar motivados a las clases, independiente del día que sea, el horario que sea, participar. Recuerden, yo se los dije igual la semana pasada, esto va a quedar para ustedes. Ya tienen que aprovechar todas estas instancias, quizás no es a lo que estamos acostumbrados, que es una situación excepcional para todos, tanto para ustedes como para nosotros. Así que tenemos que todos ir formando esto, chiquillos, y hacer que funcione. Y de ustedes depende principalmente que funcione. ¿Ya? Y lo otro, recuerden no salir antes de las clases porque comenzamos con 19, ya, o sea, éramos 19 todos en total y ahora hay 14. Tienen clase ahora, parece. Van quedando, pero antes de que dejaras de compartir la pantalla, de hecho. Y Ya. después van quedando con algunas dudas, chiquillos, porque hay cosas que se ven en la clase y como salen antes, no lo saben todo ya, para que le digan a sus compañeros igual. Ya, chiquillos, así que motivémonos más. La próxima clase vamos a ver las canciones, los mensajes que nos traen las canciones, ¿ya? ¿Ya? Y motívense, chiquillos, ustedes pueden y saben mucho, así que aprovechenlo. Ya. Besito, nos vemos, un abrazo grande. Chao, Osvaldo. Chao, chiquillos, chao, chiquillas, chao, Chao, Osvaldo. gracias.